lucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Y una vez más, heme aquí, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Aquellos que vagan sin ti, envíame a mí, yo iré. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí, yo iré. Pues Señor, henos aquí, Padre, tus hijos, tu pueblo. Nos presentamos delante de ti, Señor, con ofrenda, dolor vivo, grato, agradable a ti, Señor. Úsanos, Padre, con tu poder. En nombre de Jesús, Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Queremos invitar a nuestros niños a que pasen aquí adelante para orar por ellos antes que vayan a sus clases. ¿Dónde están nuestros niños? Tuvimos muchos niños altos. Ahí vienen ellos, muy bien. Hola, mi amor. Estos son nuestros niños, aquí están sus maestros también, ¿verdad? Vamos a pedir a los maestros que pasen también aquí adelante, por favor. Vamos a orar por nuestros niños y también por sus maestros que digan su clase. Padre Celestial, bendito Señor, te damos gracias por nuestros niños de la iglesia. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, porque tú estás sembrando tu palabra en sus corazones. Te pedimos que en esta mañana uses a los maestros para que ellos puedan ser un canal de bendición en la vida y en la formación espiritual de estos niños que están aquí delante nuestro, Señor. Los presentamos delante de ti, los ponemos delante de ti, Señor, para que lo que ellos reciban hoy puedan atesorarlo en sus mentes y en sus corazones. Te lo pedimos agradecidos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, vamos a despedirlos con un fuerte aplauso a nuestros niños y también a sus maestros. El Señor les bendiga en esta Ana calurosa, ¿verdad? Pero siempre con la disposición para escuchar y aprender más del Señor. Vamos a tener nuestro tiempo de oración. Voy a pedir que por favor pongan el motivo de oración por el cual vamos a orar en esta oportunidad. Hoy estamos terminando nuestra conferencia para la familia. ¿Cuántos de ustedes no pudieron venir ni el viernes ni el sábado? Levanten la mano.
los que no pudieron venir a la conferencia para la familia. Bueno, se perdieron 2 temas, ya no ya, excelentes. Esta noche el tema es claves en la crianza de los hijos. Y va a estar también el cantante Johnny Rojas, quien va a estar con nosotros para interpretar canciones, algunas canciones de la vieja ola cuando él no era creyente y también canciones que ha compuesto para el Señor. Si queremos tener un momento de oración, les pido que en grupos de 2 emparejemos un momentito orando para la conferencia de esta noche, la presentación de nuestro hermano Johnny Rojas, y que muchas personas puedan venir a los pies del Señor. En grupos de 2 pasemos un momento de oración. Padre Celestial, bendito Señor, queremos darte gracias mañana por estas noches tan bendecidas que nos has dado con tu palabra, escuchando a tu siervo, al pastor Fernando Hidalgo, y queremos orar, Señor, para que en esta noche, una vez más, tú te glorifiques en la salvación de vida, glorificación de palabras, Señor, que pueda ser de nosotros. Damos gracias a nuestro hermano Johnny Rojas, de manera muy especial a través del canto, a través de la música, y que podamos deleitarnos esta noche, Señor, sabiendo que tú en medio de tu iglesia. Padre, seguimos orando país en esta etapa de elecciones. Queremos pedirte que tú guíes a cada uno de los ciudadanos a ciencia. Seas tú el que pone y quita reyes, el que pone y quita. Señor, te pedimos que la propia persona que sea el gobierno país sea una persona que tenga mucho temor para elegir conforme tú nos guíes cada uno de ellos. Gracias te damos una vez más juntos nosotros, que tu palabra pueda encontrarse esta tarde.
Te lo decimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Mis hermanos, vamos a continuar con nuestra serie sobre las parábolas, como hemos venido estudiando desde el domingo pasado, y en esta oportunidad el pastor Pablo Vera va a compartirnos el mensaje de la palabra del Señor. Adelante, pastor, que Dios te bendiga. Hermanos, muy buenas tardes. Dios les bendiga. Con calor, bastante calor, ¿no? No se vayan a quedar dormidos nomás, ¿eh? Bien, vamos a continuar, como decía el pastor Francisco, con el estudio de las parábolas. Y en esta oportunidad vamos a ver lo que el Señor quiere hablarnos a través de la parábola del sembrador. Usted va, por favor, a su Biblia, Lucas, capítulo 8, versículo 4 en adelante. Vamos a ver lo que el Señor nos quiere enseñar a través de esta parábola. Pero antes que nada, permítame contarles que el día miércoles entré a la web del comercio para ver un poco de las noticias y me topé con esta noticia, que un niño, bueno, un adolescente ya de 16 años, había muerto de un paro cardíaco al jugar fútbol. Y yo me hacía la pregunta, ¿cómo un adolescente tan joven de 16 años puede morir de un paro cardíaco? Es muy joven para morir de ello. Y me hice la pregunta que cuán importante es poder saber cómo nos encontramos, ¿no? Si estamos bien o no del corazón. Así que una de las recomendaciones es también tomarnos un tiempo de irnos a chequear cómo estamos del corazón, ¿no? A los que estamos con un poquito más de edad, de repente no tenemos 16, pero ya estamos más avanzados de edad, y siempre es bueno hacer unos chequeos previos para ver cómo estamos de salud. Asimismo, como el examen cardiológico puede arrojar si es que hay o no alguna alteración en alguna aurícula, ventrícula del corazón, el Señor va a usar esta parábola para hacer ver al público que estaba a su alrededor cuál era la situación de su corazón, cómo era y cómo se encontraban ellos delante de la palabra del Señor. Así que vamos a Lucas capítulo 8, versículo 4 en adelante. Dice así: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó sobre los espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. En este relato particular de la parábola del sembrador, el Señor les hace ver al público cómo se encontraban ellos delante de lo que vendría a ser el espejo de la situación particular de cada individuo, que es la palabra de Dios. Pero antes de entrar al detalle de ver los terrenos que él va a identificarlos, vamos a ver algunos personajes que intervienen en la parábola. El primer personaje que podemos nosotros resaltar es al Señor Jesús. Él es el maestro, ¿no? No hay otro como él es el rabí, el que siempre está dispuesto a enseñar. Y es interesante que cuando vas y te acercas a los sinópticos y le das una leída a las parábolas que ellos también van a comentar, tanto en Marcos como en Mateo, ellos te van a dar una amplitud del contexto donde se encontró. Salió de muy temprano a las orillas del mar y encontró que cerca de él había una gran multitud que le seguía. Y él, en ese buen deseo de su corazón, dice que se sube a la barca y desde la barca comenzó a enseñarles cosas del reino. Y es por ello que en ese ámbito el Señor no pierde el tiempo para poder siempre enseñar cosas profundas con historias sencillas para el pueblo de Israel. El primero que vemos ahí es el Señor, que es el maestro,
Y segundo, vemos a la multitud. Y ellos es a quienes se dirige y de quienes habla. Como les dije hace un momento, el Señor habla para hacerles ver la situación particular de cada uno de ellos frente a la palabra de Dios. Y en esa multitud habían varios personajes. Habían fariseos, escribas, hombres y mujeres que comieron panes y peces, otros que querían que el Señor le haga milagros, y algunos otros que le seguían de verdad. Habiendo este espectro de diferentes personas que seguían a Jesús, es que Él expresa cuál era su sentir al ver este tipo de gente para hablarles cuál era la situación de su corazón delante del mensaje que Él predicaba. Y el otro grupo de personas que se encuentra alrededor de esta historia son los discípulos. Y los discípulos son los alumnos presenciales. Ellos siempre estaban al lado de su Señor para seguir aprendiendo. Y ellos calladitos estaban observando y escuchando lo que el Señor les quería decir. Es interesante, como les dije, ver en los sinópticos la situación particular de cada uno de ellos. A diferencia de los discípulos, la gente no entendió el mensaje que Jesús les quiso dar. Por un momento vaya a Mateo, por favor, capítulo 13, versículo 10, y vamos a darnos cuenta que los discípulos le hacen una pregunta a Jesús, y le dice, ellos acercándose, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Ya sabía la situación de ellos. A diferencia de los discípulos, ellos entendieron el mensaje, pero la multitud no la entendía. Y es por eso que se ve obligado el Señor Jesús ante la pregunta o el cuestionamiento de los discípulos a dar una explicación de cada uno de los terrenos que él había hablado donde cayeron las semillas. Es así que nosotros encontramos que no solamente había estos personajes, sino que habían algunas otras cosas accesorias de las quienes se hablaba en esta historia, como el sembrador. Y el sembrador es el mensajero de Dios que lleva las buenas nuevas. Cuentan algunos libros accesorios de libros judíos, de historia del pueblo de Israel, que era un espectáculo poder ver a los sembradores cuando iban a echar la semilla en el campo. Quizás no es como en nuestros tiempos, que ahora se hacen surcos con máquinas grandes, y el que va a sembrar la semilla va con su palita, levanta un poco de arena, echa la semilla y luego lo tapa. En ese tiempo dice que el sembrador salía con su morral y dentro del morral tenía las semillas. Y lo que hacía era ir caminando en el sendero largo que había, echar las semillas, esparciéndolas de un lado a otro. Dice que era todo un espectáculo poder ver a estos hombres porque tenían una técnica muy particular y era tan hermoso poder observarles. Pero no solamente está el sembrador, sino la acción de sembrar. Y la acción de sembrar nos dice que es aquel o aquella persona que siempre está predicando la palabra del Señor. Así que el sembrador es el que predica la palabra de Dios y eso estamos llamados a hacerlo todos, ¿no? Luego, la semilla, como va a decir Lucas 8, versículo 11, es la palabra de Dios. Y cuarto grado terreno es la imagen del corazón del hombre. Y aquí nosotros vamos a entrar a poder estudiar ahora lo que dice la palabra sobre 4 detalles interesantes que nos habla el Señor de los terrenos donde se puede sembrar la semilla de verdad.
Y el primero que encontramos dice que una parte de las semillas cayó junto al camino. Mire usted el versículo 5 por un momento del capítulo 8 de Lucas, y va a decir, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Ante la pregunta de los discípulos, el Señor Jesús, en el versículo 9, después de la pregunta, les da la explicación para que ellos también puedan entender. Y mire lo que dice el verso 12. Y los de junto del camino, hablando de las semillas, son los que oyen y luego viene el diablo, las quita de su corazón, le quita del corazón su palabra, para que no crean y se salven. Habla de tres aspectos este detalle del corazón del hombre que se parece a las del junto del camino, ¿no? Ahorita lo vamos a entrar a ver. Pero es interesante entender de que allá los lugares donde se sembraban, o las parcelas donde se echaban las semillas, eran como las zonas donde estamos ubicados nosotros. Eran zonas largas, espacios largos, y a los costados había senderos por donde transitaban los aldeanos de una a otra aldea, y o pasaban también algunos otros animales. Y es interesante que en ese lugar cae la semilla. Cuando el sembrador se ponía al frente de este lugar, lo que hacía frente a la parcela era echar de esta forma la semilla, tratando de que pudiera cubrir el límite al otro límite. Y dentro de ese lanzar las semillas, algunas de ellas caían en los senderos. Y los senderos eran lugares sólidos, que estaban llenos de piedra y algunos pocos de arena. Y por ese lado dice que transitaban los aldeanos. Y muchas de las semillas eran pisadas, pisoteadas por esa gente. Y luego dice que vienen las aves y se las comían. Pero hay tres cosas que vamos a analizar ante la respuesta que da Jesús sobre las semillas que cayeron junto al camino. Dice que ellas, en el versículo 12 dice, ellas son, las del junto al camino, son las que oyen. ¿No? Oyen, dice la voz. Pero hay una diferencia entre oír y escuchar. No sé si usted sabía eso. El oír es una cosa y el escuchar es otra. Muchos de nosotros estamos oyendo ahorita, pero de repente pocos estamos escuchando. Por ejemplo, oír es sentarme ante tanto calor, abrir mi Biblia y solamente intentar escuchar a la persona que está al frente hablando y quedarme dormido. Ese es el que oye. El que oye es el que se sienta, abre su Biblia, está observando, pero hay pensamientos que me alejan del discernimiento de lo que la otra persona está explicando. Y el que escucha es el que se sienta, abre su Biblia, está atento, y no solamente está su oído atento, sino que sus otros sentidos se han involucrado en esta relación de comunicación. Así que una cosa es oír y otra cosa es escuchar. ¿Cuántos están oyendo? Amén, dice, ¿ya ves? Ellos solamente oyeron, dice. No escucharon, no prestaron atención, no hicieron el discernimiento o no estaban aplicando alguna pregunta a lo que estaba el expositor hablando. Y dice que los del junto del camino solamente oyeron. Y como solamente oyeron, no había lugar donde sembrar esa semilla, porque ese lugar era un lugar sólido, donde no podía penetrar la semilla, echar sus raíces y luego dar fruto. Pero no solamente dice que ellos son los que oyen, sino que dice, añade y dice, luego viene el diablo y se las quita de su corazón. ¿Y cómo es que viene el diablo y se las quita de su corazón? Claro, si es un lugar afirmado, rígido, donde no hay permeabilidad y sensibilidad para poder escuchar, entonces lo que hace es que la semilla quede en la superficie. ¿Y habrá o no habrá creyentes así? Que solamente están en la superficie. Que la semilla del Señor, que es su palabra, no ha germinado en su corazón. Eso es lo que está tratando de explicar Jesús. Que esa semilla solamente ha quedado en la parte del camino. No ha echado raíces
y por ende no va a dar fruto. Y es así que el diablo viene tan fácil y se lleva esa semilla. O las aves pasan y se las comen. También va a añadir, a decir, dice, y no creen y no se salvan. El Señor retarda su venida porque Él está anhelando que todos procedan al arrepentimiento, que todos sean salvados. Pero el diablo no quiere que las creaciones de Dios, que es el hombre, se salven. Y está trabajando en nosotros para distraernos y no prestar atención a la palabra de Dios, recepcionarla, aceptarla y que germine en nuestro corazón. Eso es lo que está queriendo hacer el diablo. Y es por ello que al llevarse la semilla de verdad, lo que pasa por consecuencia es que no crean. Comienza a analizar este detalle y nos hace ver a unos hombres y mujeres que son duros de corazón, que parecen una roca sólida, donde la semilla no puede penetrar. Y eso nos hace ver que el Señor mismo, en el Antiguo Testamento, en Jeremías en particular, capítulo 19, verso 15, va a hablar sobre el pueblo de Jerusalén, cuál era la situación de ellos ante la palabra. Y él va a decir, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el profeta Jeremías, Dios de Israel, he aquí, yo traigo sobre esta ciudad y sobre todos sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. El hombre de dura cerviz no atiende a la palabra de Dios. Es comparado con el corazón del hombre que es como el junto al camino. No germina la palabra de verdad. En Crónicas, capítulo 36, verso 12, se habla de un rey muy joven, Sedequías. Y va a decir de este hombre, que era un hombre malvado, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y se apartó de su camino. Verso 36, capítulo 36, verso 12 de 2 de Crónicas dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová, endureciendo su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Muchos parecemos a este personaje, al rey Sedequías. Endurecemos el corazón y no permitimos que la semilla caiga en un buen terreno. Y este es el primer tipo de personas que va analizando el Señor Jesús, que tienen su corazón como el de junto al camino, donde la semilla cae, la semilla es pisoteada, las aves y el diablo las arrebata. Pero no solamente va a decir que hay corazones como los del junto del camino, sino también va a decir que una parte de las semillas cayó en pedregales. Usted va a ver en el verso 6, el texto nos va a decir que otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Palestina es un lugar pedregoso. Tenía muchas piedras en los lugares donde se solía sembrar. Pero la semilla no cae en la roca desnuda. Es decir, la semilla no cae en una roca encima de una roca que se pueda ver, sino que la semilla cae en terreno donde había roca debajo de ella. Pero es interesante que todo sembrador cuidadoso, precavido, siempre antes de echar las semillas, araba el territorio. No sé si ustedes conocen los arados, ellos tenían sus arados manuales, ¿no? Más artesanales. Y dicen que las uñas de los arados tenían entre 8 a 10 pulgadas. Y al pasar el arado, definitivamente removía todo el terreno y sacaba las impurezas que había en ella, tanto piedras y otras cosas más. Pero la Biblia dice que las semillas que caían en ese lugar donde se encontraban piedras debajo del terreno removido, no crecían. No iban a crecer. Y dice tres cosas interesantes de ellos. Verso 13. Los sobre las piedras son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces
crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. 3 cosas interesantes vuelve a decir. Reciben la palabra con gozo, la aceptan la palabra, han escuchado la palabra, recepcionan la palabra, por un tiempo están creciendo, no echan raíces profundas, porque el terreno no está adecuado, porque hay piedras debajo y estas piedras absorben y la humedad que necesita toda semilla para germinar, y es por ello que no crece. Pero estas personas que reciben la semilla, que es la palabra del Señor, con mucho gozo, alegría, se comparan a las personas emotivas. Las que en algún momento se acercaron a la palabra del Señor con alguna emotividad en el corazón. Quizás vinieron con algún problema difícil de su vida y encontraron en el mensaje de la palabra de Dios la solución a su problema. Y no vieron que Él era la solución a su problema de pecado, sino a un problema particular. Y estas personas que se acercan al Señor con emotividad, dice que no perseveran en el camino de Dios, porque no echan raíces profundas. Si bien es cierto, por un tiempo se les ve que van creciendo y germinando, no dan fruto, porque se son secadas y no tienen el alimento necesario para seguir creciendo. Pero no solamente dice que las reciben con gran gozo, sino que no echan raíces. Y el no echar raíces habla de que no maduran en la fe. Ellos pueden creer, pero no tienen una relación espiritual con su Dios. Solamente es una relación emotiva, donde muchas veces son compungidos por la palabra, se sienten mal, hasta pueden llorar, pero no hay arrepentimiento verdadero. La semana pasada el pastor Francisco hablaba que la diferencia del arrepentimiento y de lo mal que uno se puede sentir por haber hecho pecado. Y este hombre o mujer, que su corazón es como un terreno pedregoso, sufre de esta situación. No echa raíces, porque la emotividad ha sido sensible emocionalmente, pero no reaccionado o no lo ha racionalizado y no ha aceptado la verdad como debió hacerlo. Cuando yo tengo oportunidad en salón de clase, suelo explicarle a los hermanos una verdad. En la iglesia hay 3 tipos de personas. Los conmovidos son aquellos que vienen porque piensan que la solución a su problema es Cristo y vienen motivados por alguna situación difícil, sensibles porque están pasando dificultades y la palabra les ha regocijado. Ha sido como una mecedora. Ellos son las personas que han sido conmovidos nada más en sus emociones. El otro tipo de personas son los convencidos. Se han sentado, han escuchado la palabra de Dios y han razonado sobre su situación particular delante de Dios y han concluido que son hombres que están mal, el pecado, y deben acercarse al Dios verdadero. Ellos son solamente hombres racionales, que lo han racionalizado. Y el tercer tipo de personas es los convertidos. Y los convertidos no solamente son los que racionalizaron el mensaje, sino que aceptaron ese mensaje y decidieron renunciar a su vieja vida, arrepintiéndose para ser nuevas criaturas. 3 tipos de personas. Y yo le pregunto en esta mañana, ¿qué tipo de persona eres tú? ¿Conmovida? ¿Convencida? ¿O convertida? ¿En cuál de ellas tú te puedes ubicar? ¿Tu emoción te llevó a acercarte a la palabra? ¿Tu razón te llevó a acercarte a la palabra? ¿O realmente aceptaste la palabra, que es la única que va a cambiar tu vida? Y es así, como el hombre que tiene el corazón, como el terreno lleno de pedregales, que no va a echar raíces. Y por consecuencia de no echar raíces, se va a morir. Dice que crece, pero en el tiempo de la prueba
se apartan. He conocido de muchas situaciones, de muchos hermanos que venían, lindos hermanos que estaban entre nosotros, pero cuando llegó el momento de la dificultad, dejaron de asistir. Llegaron las pruebas y se apartaron del Señor. Hay un mal concepto que tenemos al acercarnos a la palabra de Dios. Pensamos que cuando venimos al Señor, todo va a ser felicidad. Todo va a cambiar para bien. Ahora voy a poder estar de una sonrisa de oreja a oreja, porque todo me va a ir bien. No va a haber dificultades, no va a haber pruebas. El Señor es bueno y va a cambiar esa situación. Una gran mentira. Cuando tú lees la Biblia, los que se acercaron al Señor, los que decidieron seguirle, muchos fueron perseguidos. No tenían ni qué comer y muchos otros fueron muertos. El Evangelio no es un evangelio saludable para la gente, porque el Evangelio tiene un costo. Y las personas que se acercaron con este sentir no consideraron el costo que tiene el Evangelio. Es duro, pero no estás solo. Tienes al Señor a tu lado que te va a ayudar en todo momento. Cuando llegan las pruebas, Dios va a estar ahí. Como va a decir 1 Corintios capítulo 10, 11 al 12. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Y fiel es Dios, que estará con vosotros hasta el final y os dará la salida a ese problema. Santiago va a decir, capítulo 1, gozaos cuando se encuentren en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios quiere que tú y yo crezcamos. Y la única forma de crecer es a través de las pruebas. No hay otra forma. Si viene la prueba, no te olvides que tienes al Señor. Y Él ha prometido que estará con nosotros hasta el fin de los días. No nos abandonará. Él nos acompañará siempre. Y en el momento de dificultad, podemos descansar en Él. El día martes fuimos a visitar a Edith Arizapana. Ella se encuentra muy mal. Estábamos hablando básicamente con la mamá, no con ella, porque ella estaba postrada en cama. Y la mamá nos hablaba de la situación que le ha rebrotado el cáncer y cuán difícil está siendo el momento para ellos. Si bien es cierto, derramó ciertas lágrimas, ella dijo, yo sé que mi hija, pase lo que pase, va a estar con el Señor. Esa confianza que uno puede tener en los momentos difíciles. A mí me bendijo mucho el escuchar de la boca de una madre, sabiendo que su hija se va a morir, que aún a pesar de la situación, ella va a estar con su Señor. Y esa es la única forma que los creyentes podemos reaccionar ante una situación difícil. Pero los que su corazón son como ese terreno pedregoso, no echan raíces y cuando vienen los problemas son los primeros en huir. No se acuerdan de su Señor, que Él está con ellos en ese momento y se pueden sostener, porque ellos nunca cimentaron su crecimiento en la roca que es Cristo, sino solamente en sus emociones y en su razón. El tercer tipo de personas de las cuales va a hablar el Señor Jesús dice que aquella que cayó entre los espinos. Es como aquella semilla que cae entre los espinos. Los espinos no iban solos. Los espinos iban acompañados de cardos. Iban acompañados de maleza que no permitían crecer a la semilla. A pesar de poder remover el terreno con el arado para poder sembrar, muchas veces sacabas solamente la parte superior. La hierba mala que se suele conocer, pero no veías debajo del terreno. Y muchas veces los espinos y malezas han echado raíces. Y esas raíces no permiten que crezcan las buenas semillas. Las ahogan. Miren lo que va a decir el verso 14 sobre este terreno.
La que cayó entre los espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. 3 cosas vuelve a decir de ellos. Dice que son, ¿qué? Los que oyen la palabra. Y hemos podido ver nosotros que una cosa es oír y otra cosa es escuchar, tener discernimiento para poder entenderla y aceptarla. Pero no solamente ellos la escuchaban, sino que con ellos venía todo un bagaje de su vida anterior. Y la vieja mujer les acompañaba y ellos no se habían renunciado a ese tipo de vida anterior. Ellos le acompañaban siempre. Y aquí el Señor nos va a enseñar que cuán difícil es para el hombre renunciar a su pasado. La Biblia dice que no podemos servir a 2 señores. O sirves al Señor o te involucras en las cosas del mundo. Y la gente que tiene el corazón como el terreno que cayó en los espinos, vivía llevando y cargando todos aquellos costumbres del pasado. Y muchos se involucraba con las situaciones del mundo. La Biblia va a hablar sobre ellos que son como los hombres inconstantes. Son hombres inconstantes que no han tomado la decisión de ser honestos consigo mismos y renunciar a muchas cosas del pasado para poder permitir que la palabra transforme sus vidas y las cambie. La Biblia asimismo dice que ellos son hombres de doble ánimo. Santiago 1:8 lo va a explicar. Estos son los hombres de doble ánimo, que no son hombres irreprensibles, sino que tienen una doble vida. Y asimismo, habla de que se ahogan por los afanes y riquezas de placeres de la vida. Cuán interesante es cuando la Biblia nos habla de que el mal, o la raíz de todos los males, es el amor al dinero. Y dice que una de las cosas que pasaba con estos hombres era que se ahogaban por los afanes, riquezas y placeres de la vida. No podían renunciar a esa forma de vida. Quizás habían vivido en el confort de la vida y cuando llegaron al Señor no encontraron ese principio donde decía que te bendeciré para que seas de bendición, sino que siguieron buscando beneficios particulares, supliendo sus necesidades personales, poniendo sus ojos en las cosas materiales y en las riquezas de este mundo, para después dejar de lado a Cristo. Esos son esos tipos de hombres, que están involucrados en los afanes, riquezas y placeres de esta vida. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15, dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No podemos servir a Dios y a las riquezas. O amas a las riquezas. Hemos nosotros dejado de lado a nuestro Señor por otro placer. Quizás por el trabajo, porque quisiéramos ganar más. O quizás por los estudios. O quizás por una salida de amigos. O quizás por ahí porque me invitaron a algún lugar. Y dejé tanto mi servicio como mi relación con el cuerpo de Cristo por ir a satisfacer un placer personal. Dios es primero, después el resto. Dios no está acá hablando que el lado económico es negativo, por el contrario. Pero si Dios nos da algo, nos permite tener algo, es para bendecir a otros. Y aquí habla muy claro, donde dice: se ahogan por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Y tercero, dice que no llevan fruto. No llevan fruto, ¿por qué? Porque los espinos, ¿qué dice? La ahogan, no la dejan crecer, las asfixian. Los espinos toman todos los minerales y la humedad para ellos seguir creciendo, dejando de lado las buenas semillas y no permitirles crecer. Y acá hay 2 factores, uno interno y otro externo. Muchas veces somos nosotros mismos
que obstaculizamos el crecimiento nuestro, porque no renunciamos a nuestro yo. Ese viejo hombre o esa vieja mujer sigue dominándonos. No podemos dejarle de lado. Y sigue aplacando lo que Dios quiere hacer en nosotros. Es un estorbo para nuestra vida. Nuestro primer enemigo somos nosotros mismos. Y si no nos damos cuenta de ello, podemos obstaculizar el plan de Dios para nuestra vida. Él quiere que usted y yo le conozcamos más, que tengamos una buena relación, bendecirnos para ser de bendición. Pero muchas veces, cuando no permitimos ello, somos el obstáculo para que Dios haga su obra en nosotros. Y como les dije, hay un factor interno y otro externo. Y el externo es cuando muchas veces nosotros mismos no ayudamos a otros. Por el contrario, en vez de ayudarles, somos un estorbo a las personas que están creciendo en el Señor. El otro día conversé con una persona en una consejería y me dijo, ya no voy a venir a la iglesia. Y yo le digo, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que no puedo con mi carácter, me dijo. Y le digo, a ver, cuéntame un poquito más. Me comenzó a contar la situación que había pasado. Y me dijo, yo me siento mal, porque he hecho esto. Y no está bien, pero yo no puedo seguir siendo un hipócrita y venir y actuar así. Y yo le dije, ¿cuántos años tienes en la fe? 1 año, me dijo. 1 año. Le digo, siéntete bien. Y su rostro cambió y me miró. ¿Cómo me dice que me sienta bien? ¿Sabes qué? Para tener 1 año en los caminos del Señor y sientas lo que estás sintiendo en tu corazón, es que el Espíritu Santo está obrando en tu vida, Len. Muchos que tenemos más de 1 año, hacemos cosas malas y nuestro pecado ha encallecido nuestro corazón y no sentimos ni remordimiento. Tú siéntete bien, le digo, porque Dios está obrando en ti. Te está haciendo ver lo malo que actúas para cambiar esa situación, le digo. Y me dice, lo que pasa es que muchas personas me han dicho que estoy mal. No escuches esas voces, le digo. Escucha la voz de Dios. Muchas veces nosotros somos obstáculos para otras personas. Tenemos creyentes que están creciendo en la fe y lo que primero hacemos es anular. No permitir que ellos crezcan. No estamos para acompañarles y enseñarles, sino estamos para juzgarles y lapidarles. Y esa persona no tenía ganas de venir. Ya no voy a venir, pastor mío. Y cuando salió después de la consejería me dijo, me siento bien, me dice. Es el Señor, le digo. Yo no, es el Señor. Porque a mí me ha perdonado tantas cosas, ¿quién soy yo para juzgarte? Le digo. Hay factores internos y externos que muchas veces no nos permiten llevar fruto, que aplacan el crecimiento y son el obstáculo para que el Señor haga su obra en nosotros. Y cuarto, habla de una parte que cayó en buena tierra. Y este terreno, este corazón que se parece o es comparado a la buena tierra, también habla de 3 cosas interesantes. Verso 15, que es la explicación de toda esta parábola, el verso 12 en adelante. Dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Definitivamente el terreno de Palestina era un terreno fértil, un lugar donde se podía sembrar y tener cosecha. Estaba apropiado para esas situaciones. Pero también había que tener en cuenta que si es que el terreno no está preparado, definitivamente no va a dar el producto de la cosecha. Así que cuán importante es preparar el terreno. Y para ello el sembrador era muy cuidadoso. Preparaba el terreno con tiempo. Lo germinaba de manera particular. Y luego, cuando ya estaba preparado, recién echaba la semilla. Pero dice que este terreno es comparado con 3 cosas. Tiene el corazón bueno y recto. Pero ¿quién es aquella persona que tiene el corazón bueno y recto? Santiago, capítulo 1, versículo 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia,
recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Para preparar el terreno, lo que tenemos que hacer es, ¿qué cosa? Desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Muchas veces venimos con pecados, ¿no? Hemos venido con cosas del pasado que son algo que arrastramos y no podemos dejarlo. Es como el grillete del peso que sigue arrastrando. Tenemos que dejar ese peso. Y no solamente ello, sino que quitar toda la malicia. Y la malicia que hay en el hombre no es para consigo mismo, sino para terceros. ¿Cuánto cuidado debemos de tener entre nosotros mismos? La Biblia dice que somos un solo cuerpo. Y no entiendo, o no logro comprender, cuando hay gente que no ayuda a su hermano. Por el contrario, muchas veces no se expresa bien de él o de ella. Esa es la malicia del hombre. Porque la malicia del hombre busca lo suyo y no busca lo del otro. Busca su interés personal y no busca el interés corporativo. Y para poder acercarse a la palabra de Dios, germine y dé fruto al 100%, como dice la palabra, lo que tenemos que hacer es desechar toda inmundicia y abundancia de malicia que hay en el hombre, para que esta semilla eche sus raíces profundas y dé el producto del fruto que nosotros sembramos. Ese es el hombre de corazón bueno y recto. Pero también dice que retienen la palabra. Todos aquellos que son que tienen el corazón como una buena tierra, dice que retienen la palabra. Y definitivamente el Señor va a hablar que en Juan 8:31, que serán reconocidos como verdaderos discípulos del Señor todos aquellos que retienen la palabra. ¿Y cómo es retener la palabra? Es aquel que está perseverando en ella. Es aquel que día a día tiene un acercamiento a la palabra, no para solamente conocerla o aprenderla, sino para atesorarla y que ella sea parte de mi día a día en mi vida. Permitirle que ella transforme mi forma de vivir, que transforme mi forma de pensar. Y ellos serán considerados discípulos. Y el tercero, dice que dan fruto con perseverancia. La señal auténtica de la fe, la señal de la auténtica fe es la perseverancia. Un verdadero discípulo no solo va a retener la palabra, sino que llevará mucho fruto, al 100%. Este es un indicador de una vida en la cual el Señor está obrando porque ha dejado de trabajar a su tiempo y está dando sus frutos respectivos, tanto en su formación de carácter personal como en la multiplicación de otros discípulos de Cristo. Miren que hay dos aspectos. En la formación de su carácter personal, que nos va a hablar Gálatas capítulo 5, 22 y 23, dice que aquellos que están creciendo en el fruto del Espíritu van a tener que mostrar estas características, que son abundante amor, una vida de gran gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre. Todos aquellos que vayan creciendo en esas características se les puede llamar discípulos que están creciendo en el Señor y están dando frutos. Y la Biblia dice que por sus frutos los van a conocer. Ese es el otro lado de lo que quiere hablar aquí el sembrador, que es Jesús. El otro lado es a quién estoy discipulando, a quién yo he tomado como mi Timoteo, a quién yo me he acercado para compartirle todo aquello que el Señor me ha brindado y me ha permitido conocer y madurar en la fe. Y dice la Biblia que daban fruto al 100%. Cuando usted va a Mateo y a Marcos, va a encontrar que se habla del 30 y 60% también. Lo que la Biblia quiere expresar con estos porcentajes o estos números es que quiere hablar de la producción beneficiosa que se puede obtener en una buena tierra. No solamente yo crezco, sino que a través de mí el Señor me usa para que otros crezcan. ¿Recuerdan cómo hemos llamado este año en la iglesia?
El año del discipulado. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ya está, ya se olvidaron ya. El año del discipulado. Y la pregunta es, ¿a quién estás discipulando? ¿A cuántos has tomado como Timoteos? ¿Has tomado a alguien para enseñarles las verdades que tú has aprendido? ¿O solamente eres un creyente pasivo que viene, se sienta, se alimenta y se va a su casa? El hombre que tiene el corazón con buena tierra, no solamente va a ser el hombre con un corazón bueno y recto, sino que va a retener la palabra y va a dar fruto en perseverancia, en la formación de su carácter personal y en la reproducción de otros creyentes. Si tuviéramos que hacernos las preguntas, ¿con cuál de estos terrenos te identificarías? ¿Te identificarías quizás con el pedregoso, el que tiene piedras dentro de la arena? Quizás como los que están al lado del camino, duros, rígidos, o quizás con los que tienen espinos, o quizás con una buena tierra. ¿Con cuál de ellos te has de identificar? ¿En qué situación te encuentras tú? Y finalmente, ¿estás llevando fruto al 100%? ¿O solamente estás pensando en ti? Estás viviendo en el mundo del yoísmo. Yo y yo. Y no piensas en el resto. Dios ha sido claro a través de su palabra. Y nos ha mostrado cuál era el corazón de esta multitud que se encontraba alrededor de Jesús. Y ahí se encontraban fariseos, escribas, gente que había comido panes y peces, gente que había recibido milagros del Señor y gente que fielmente le seguía. ¿Con cuál de ellos nos podemos identificar? Vamos a orar. Yo iré. Pues Señor, hemos aquí, Padre, tus hijos, tu pueblo. Nos presentamos delante de ti, Señor, como ofrenda, dolor vivo, grato, para darle a ti, Señor. Úsanos, Padre, con tu poder. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Queremos invitar a nuestros niños a que pasen aquí adelante para orar por ellos antes que vayan a sus clases. ¿Dónde están nuestros niños? Tuvimos muchos niños. Ahí vienen ellos, muy bien. Estos son nuestros niños, aquí están sus maestros también, ¿verdad? Vamos a pedir a los maestros que pasen también aquí adelante, por favor. Vamos a orar por nuestros niños y también por sus maestros que viven su clase. Padre Celestial, bendito Señor, te damos gracias por nuestros niños de la iglesia. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, porque tú estás sembrando tu palabra en sus corazones. Te pedimos que en esta mañana uses a los maestros para que ellos puedan ser un canal de bendición en la vida y en la formación espiritual de estos niños que están aquí delante nuestro, Señor. Los presentamos delante de ti, los ponemos delante de ti, Señor, para que lo que ellos reciban hoy puedan atesorarlo en sus mentes y en sus corazones. Te lo pedimos agradecidos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.
Padre Celestial, bendito Señor, queremos darte gracias mañana por estas noches tan bendecidas que nos has dado con tu palabra, escuchando a tu siervo, al pastor Fernando Hidalgo, y queremos orar, Señor, para que en esta noche, una vez más, tú te glorifiques en la salvación de vida, en edificación de palabras, Señor, que pueda ser de nosotros. Damos gracias a nuestro hermano Johnny Rojas. Lucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Y una vez más, heme aquí, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Aquellos que vagan sin ti, envíame a mí, yo iré. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Era muy especial a través del canto, a través de la música, y que podamos deleitarnos esta noche, Señor, sabiendo que tú en medio de tu iglesia. Padre, seguimos orando, país, en esta etapa de elecciones, queremos pedirte que tú guíes a cada uno de los ciudadanos a ciencia. Seas tú el que pone y quita reyes, el que pone y quita. Señor, te pedimos que la propia persona que sea el gobernante sea una persona que tenga mucho temor para elegir conforme tú nos guíes cada uno de nosotros. Gracias te damos una vez más juntos nosotros, que tu palabra pueda encontrarse esta tarde. Te lo decimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Mis hermanos, vamos a continuar con nuestra serie sobre las parábolas, como hemos venido estudiando desde el domingo pasado, y en esta oportunidad el pastor Pablo Vera va a compartirnos el mensaje de la palabra del Señor. Adelante, pastor, que Dios te bendiga. Hermanos, muy buenas tardes. Dios les bendiga. Con calor, bastante calor, ¿no? No se vayan a quedar dormidos nomás, ¿eh? Bien, vamos a continuar, como decía el pastor Francisco, con el estudio de las parábolas. Y en esta oportunidad vamos a ver lo que el Señor quiere darnos. Muy bien, vamos a despedirnos con un fuerte aplauso
a nuestros niños y también a sus maestros. El Señor les bendiga en esta Ana calurosa, ¿verdad? Pero siempre con la disposición para escuchar y aprender más del Señor. Vamos a tener nuestro tiempo de oración. Voy a pedir que por favor pongan el motivo de oración por el cual vamos a orar en esta oportunidad. Hoy estamos terminando nuestra conferencia para la familia. ¿Cuántos de ustedes no pudieron venir ni el viernes ni el sábado? Levanten la mano, los que no pudieron venir a la conferencia para la familia. Bueno, se perdieron 2 temas, ya. Excelentes. Esta noche el tema es claves en la crianza de los hijos. Y va a estar también el cantante Johnny Rojas, quien va a estar con nosotros para interpretar canciones, algunas canciones de la vieja ola, cuando él no era creyente, y también canciones que ha compuesto para el Señor. Si queremos tener un momento de oración, les pido que en grupos de 2, emparéjenos un momentito orando para la conferencia de esta noche, la presentación de nuestro hermano Johnny Rojas, y que muchas personas puedan venir a los pies del Señor. En grupos de 2, pasemos un momento de oración.